Una experta en psicología educativa explica cómo TikTok está dañando a los niños. Veamos esta y otras noticias en nuestro resumen de hoy. Legisladores de ambos partidos están intentando prohibir la plataforma de video TikTok en Estados Unidos. Al mismo tiempo, un grupo de fiscales generales quieren que los proveedores de TikTok aumenten el límite de edad para usar la aplicación. Esto fue lo que supimos sobre los posibles peligros de la aplicación. El martes, el senador Marco Rubio presentó un proyecto de ley en el Senado que prohibiría a TikTok operar en Estados Unidos. Mientras tanto, en el Congreso, 2 congresistas presentaron una legislación bipartidista. Los representantes están preocupados por la empresa matriz de TikTok, ByteDance, y su afiliación con el régimen chino. El temor es que la aplicación pueda utilizarse para espiar o censurar a los estadounidenses. Esta semana, Tennessee se convirtió en el último estado en prohibir TikTok en los dispositivos gubernamentales. El martes, 15 fiscales generales enviaron cartas a Google y Apple, los cuales proporcionan plataformas para que los usuarios descarguen la aplicación. Los usuarios de Apple tienen que tener al menos 12 años para poder descargar TikTok, pero los fiscales generales dicen que el contenido de la aplicación califica para que Apple la considere de 17 años a más. Ellos escribieron: la exposición a contenido sobre drogas, alcohol y tabaco en redes sociales hace más probable que los niños consuman o experimenten con esas sustancias ilícitas en la vida real, y la exposición a contenidos sexuales en TikTok puede llevar a la adicción a la pornografía e incluso la explotación sexual de niños por parte de depredadores en Internet. Otros dicen que este tipo de contenido puede afectar al carácter de los niños. TikTok afectará sus valores, afectará la forma en la que esperan que el mundo funcione. La doctora Katie Koch es psicóloga educativa y fundadora de Celebrate Kids. Ella está de acuerdo con la idea de los fiscales generales de aumentar el límite de edad, sugiriendo incluso que sea a partir de los 21 años. Sin embargo, afirma que los padres también podrían tomar más la iniciativa. No necesitamos que un fiscal general diga que Google y Apple deben cambiar el límite de edad. Me alegro de que lo hagan. Creo que es sensato. Creo que es muy apropiado que suceda. Pero quiero decirles a los padres que están escuchando y a los jóvenes que podemos ser dueños de nuestro propio corazón y nuestra propia mente. No necesitamos que el gobierno nos diga lo que tenemos que hacer. Entre el contenido menos dañino que los usuarios estadounidenses ven en TikTok hay bromas, contenido cómico y tendencias similares. La doctora Koch afirma que el algoritmo de la empresa muestra contenidos diferentes a los usuarios chinos. Les muestran ciencia, tecnología, matemáticas, lectura, literatura. Ellos quieren embrutecernos. Nos están controlando y eso es peligroso. También me preocupa la cuestión de la seguridad nacional. Creo que es un problema legítimo. Es malvado y lo sabemos. Si no dejan que sus propios ciudadanos experimenten lo que nos alimentan a nosotros. NTD se puso en contacto con TikTok para solicitar comentarios, pero no tuvo respuesta antes de esta emisión. Como se esperaba, la Reserva Federal subió hoy las tasas de interés en medio punto porcentual. También insinuó que habrá al menos otros 75 puntos básicos en 2023. Esto fue lo que dijo el presidente de la Fed durante esta tarde. Seguimos anticipando que los continuos aumentos serán apropiados para alcanzar una postura de la política monetaria lo suficientemente restrictiva como para devolver la inflación al 2% con el tiempo. Este último aumento de tasas sitúa las tasas de interés en el nivel más alto desde finales de 2007. Aún así, Powell advirtió que todavía queda mucho camino por recorrer en la lucha contra la inflación y desglosó la inflación en 3 categorías. La primera son los bienes que compran los consumidores. Dice que los precios están bajando a medida que se resuelven los problemas de la cadena de suministro y la demanda se ralentiza. La segunda categoría es la vivienda, donde también se observa una disminución de los alquileres. El tercer grupo son los precios de los servicios, que están estrechamente ligados al precio de la mano de obra. Él dice que a pesar de la ralentización del crecimiento, el mercado laboral sigue muy tenso. Y vemos un mercado laboral muy sólido, un mercado en el que no se ha observado mucho debilitamiento, en el que el crecimiento del empleo es muy elevado, los salarios son muy altos y las vacantes son bastante elevadas, y realmente hay un equilibrio en el mercado laboral entre la oferta y la demanda. Tras una semana de destrozos, un centenar de heridos y varios muertos por las protestas violentas en Perú, el gobierno declaró este miércoles estado de emergencia nacional. Veamos. El gobierno de Dina Boluarte declaró este miércoles estado de emergencia en todo el país por 30 días para recuperar el orden público tras los disturbios violentos y bloqueos de carreteras que se generalizaron en el país. El estado de emergencia implica la suspensión de los derechos de reunión y tránsito, la inviolabilidad del domicilio, entre otros. Además, la Policía Nacional de Perú mantendrá el control del orden con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Hasta ahora se han confirmado 8 víctimas mortales por las protestas
y más de un centenar de policías heridos. El Ejecutivo dijo que también evalúa la posibilidad de declarar toque de queda. Las protestas producidas en los últimos días, sobre todo en el sur del país, piden la convocatoria de una asamblea constituyente, el adelanto de elecciones, el cierre del Congreso, la dimisión de la presidenta Dina Boluarte y la liberación del exmandatario Pedro Castillo, detenido desde hace 7 días tras el autogolpe de Estado fallido. Mientras tanto, el juez supremo Juan Carlos Checli ordenó que el expresidente Pedro Castillo se mantenga por 48 horas más en detención preliminar mientras se realiza una audiencia de revisión del pedido de prisión preventiva durante 18 meses que presentó la Fiscalía contra el exgobernante. La audiencia se postergó para la mañana del jueves a pedido de las partes implicadas en el caso. Horas antes, la Corte Suprema había confirmado la detención preliminar para Castillo por 7 días, al concluir que hay indicios de que hubo una tentativa de rebelión al dar un golpe de Estado. Por su parte, Pedro Castillo pidió este miércoles a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que interceda por sus derechos al considerar que las autoridades de su país han vuelto a coactar su libertad. En su breve mensaje de Twitter, también responsabilizó a jueces y fiscales de lo que ocurre en el país.